Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre lo que es un alambre sólido como el que utilizo yo en mi máquina de microalambre, que es la 4-en-1 de Weston, que ese alambre requiere un gas de protección. En este caso yo utilizo un CO2 al 100%, pero puede ser mezcla, versus un alambre autoprotegido o FluxCore, como muchos lo conocemos. Hay otro tipo de FluxCore que también requiere un gas de protección, pero yo no lo tengo. Aquí el tema es que por lo regular ahorita hay muchas marcas en el mercado mexicano, yo vivo en México, que están comercializando máquinas de soldar pequeñas que utilizan estos rollos. Entonces puedo utilizar rollos pequeños, que estos son rollos de 2 libras o 1 kilo, y de 5 kilos también, y de 15, que es como el que tengo yo montado en mi máquina de soldar. El tema con estas máquinas es que a veces me preguntan a mí mucho en las pláticas en vivo que si cuál máquina les recomiendo yo. Yo les recomiendo que adquieran una máquina que tenga la capacidad de soldar con alambre FluxCore, que es el que vamos a probar aquí, y también con un alambre sólido. Hay máquinas que cuentan con esta función. En mi caso la 4-en-1 funciona de las dos maneras. Simplemente yo voy a utilizar este porque es el rollo que tengo y no quiero desmontar el rollo de 15 kilos que ya tengo montado ahí. Entonces, pero la máquina puedes hacer la soldadura sin ningún problema. En este caso no tienes que reemplazar nada. Se queda igual la antorcha, se queda igual el line. No hay que hacer nada diferente. La única excepción es que requieres un gas de protección, que en el caso del alambre sólido es el CO2, el tanque que utilizamos nosotros comúnmente, que es el CO2 al 100%, el que tengo yo. Y en el FluxCore, ese gas lo hace automáticamente el alambre. Tiene un compuesto que hace el gas de protección. Entonces, es la única diferencia. Entonces, yo les quiero mostrar el acabado que da el FluxCore y el alambre autoprotegido, porque esta es una pregunta bien frecuente en el canal. Ahora, vamos a hacer diferentes pruebas. En este caso vamos a hacer una prueba, son bien sencillas. Vamos a aplicar el alambre sólido con protección de CO2 en una placa o una solera. Vamos a aplicar unos 2 cordones sin ningún problema. Después nos vamos a pasar a soldar unos perfiles. En mi caso yo tengo unos perfiles de calibre 14. Vamos a hacer soldadura en los perfiles para que vean cómo se desempeña. Y después vamos a hacer el cambio al FluxCore para que vean también cómo se desempeña en la soldadura en una placa y también en estos 2 perfiles que estamos utilizando de calibre 14. Aquí tenemos una pequeña inconveniente en que se nos fue el audio. Bueno, para empezar, estos son los parámetros que vamos a utilizar para hacer esta soldadura. Son 19.5 voltios y serían 5 metros por minuto en lo que es la velocidad de recorrido. En esta primera soldadura estamos utilizando CO2 como gas de protección. Hicimos 2 pequeños cordones, simple y sencillamente 2 cordones en una placa de 1/4 de espesor. En esta segunda prueba vamos a soldar lo que es un perfil de 1,5, un perfil en calibre 14. Lo que es la primera soldadura la estamos haciendo con una soldadura con un recorrido constante y como lo pueden ver es muy sencilla hacer la soldadura. Ahora en este segundo caso vamos a hacer soldadura igual en perfil de calibre 14, pero vamos a hacer soldadura punto por punto. De esta manera evitamos que se caliente más el material y es una soldadura, digamos, un poco más estética. En este tercer ejemplo es igual, soldadura en calibre 14, pero es una soldadura continua y el perfil está empatado de diferente manera. Y aquí utilizamos el mismo perfil del otro lado y haciendo una soldadura punto por punto. Como les dije, en este caso este tipo de soldadura de punto por punto, digamos, lo recomiendo un poquito más cuando son calibres más delgados para que tengan un mejor resultado y no calienten tanto el material. Así es como van quedando las pruebas. Este es soldadura con microalambre protegido con CO2 en soleras. Esto es en perfil en calibre 14 y utilizamos 2 técnicas de soldadura, técnica por punteo y también de soldadura continua. Así que más adelante vamos a hacer la comparación entre estas 2 soldaduras. Ojo, aquí tuve algunos problemas para poderlo grabar, incluso le puse unos filtros especiales a la cámara. Y lo que pasa con el FluxCore
es que es muchas las proyecciones. Estamos utilizando el mismo voltaje y el mismo recorrido del alambre. Entonces, como se mencionó antes, FluxCore calienta demasiado el material. Aquí estoy haciendo unos pequeños puntos en el perfil y vean cómo es la intensidad de calor y pueden ver la cantidad de proyecciones que nos está arrojando esta soldadura. Es una de las grandes desventajas, como les he dicho, este tipo de soldadura son demasiadas las proyecciones y además de eso se pegan muy fácil al material. Es algo que a mí no me gusta. Más adelante les menciono que podemos utilizar lo que son antichispas, son los líquidos o spray que se utilizan, pero la verdad es que vaya, reduces un 50-70% de este tipo de reacciones, pero no los eliminas al 100%. Y pues van a ver cómo batallé un poquito aquí para grabar, pero la verdad es que es bastante el calor que genera este tipo de soldadura. Vamos a empezar, amigos, hablando de lo que es la soldadura como tal. Y aquí tenemos lo que es el FluxCore. La verdad es que miren, lo voy a limpiar un poco para que vean. Estos colores no cuentan porque esto los hice como prueba. Pero aquí podemos ver cómo es que el FluxCore deja demasiada escoria. Se hace una muy buena soldadura, de hecho se hace con mucha penetración. Pero es excesivamente la escoria que deja. Y este es el alambre sólido con protección de CO2, ¿ok? Obviamente falta... dejando de lado que este es un cordón que le falta práctica, la idea es mostrarles la diferencia entre cada una de las soldaduras, ¿ok? Esto es en una placa de 1/4 de espesor. Ahora bien, pasamos a lo que es el perfil. Este es un perfil de calibre 14, este es un perfil bastante grueso. Y en este caso pueden ver la soldadura. Esto sí, la verdad es que FluxCore tiene muy buena penetración y... para la soldadura, miren cómo queda al ras, o sea, queda muy plano y queda muy buena la soldadura. Eso es algo que sí me gusta el FluxCore, que tiene mucha penetración. En este caso, por ejemplo, este fue soldadura por punto. Bueno, aquí traté de hacer soldadura por punto y esta es una soldadura por punto, ¿ok? En las dos situaciones. Aquí pues igual, soldadura por punto y soldadura por punto, ¿ok? Para que vean la diferencia. Ojo, aquí cabe destacar aquí, bueno, para quedar un poco, esta es una soldadura continua. Algo que hay que recalcar y destacar, que calibrando bien el FluxCore no deja tanta escoria. Este es un voltaje alto, son 19 de voltios y 5 de recorrido de alambre, entonces es bastante. Pero quería que vieran la diferencia entre las dos soldaduras. Ahora bien, vamos a las conclusiones de lo que es este tipo de soldadura. Ventajas del FluxCore: es muy económico. ¿Por qué? Porque vas a comprar el rollo de soldadura y nada más. Un rollo como el de 1 kilo, que serían 2 libras, anda alrededor de los 250 a los 350 pesos mexicanos. Aquí más o menos, aquí en México. Desventajas: la cantidad de proyecciones que deja a la hora de hacer las soldaduras. Otra desventaja: calienta mucho el material, ¿ok? Eso es de las cosas que no me gustan. Yo, digamos que esto lo hice adrede, digámoslo así, yo hice intencionalmente. Subí mucho el amperaje para que vieran, porque con este hicimos la misma soldadura con el mismo amperaje que con este, pero aquí tenemos una mayor cantidad de proyecciones, porque así es el alambre autoprotegido. Se puede utilizar un anti-spark o un anti-chispas que te ayuda a disminuir esto y también a que no se peguen. Ese es el problema de FluxCore. Otra gran ventaja que tiene es su alta penetración. Tiene muy buena penetración al hacer soldaduras en pares, o sea, empatar dos materiales. Tiene muy buena penetración. Es algo que sí hay que dejar hay que recalcarlo. Fuera de eso, la verdad es que, digamos, son sus ventajas y desventajas. Ahora, la ventaja del microalambre con gas de protección de CO2, que será alambre sólido, es su limpieza. Obviamente se calienta mucho menos el material. No tienes esas proyecciones. Sí hay muy mínimas, ojo, hay mínimas proyecciones, pero les digo, son muy mínimas. Desventajas: es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque requieres el tanque de CO2.
tienes que ya sea o comprarlo, rentarlo, o incluso hay veces que viene con la máquina. Hay combos que venden, aquí en México lo he visto en algunas distribuidores que así lo venden. Entonces, adicionalmente ocupas el flujómetro, que es para poderle dar la presión a lo que es el gas de CO2. Ahora, en este caso no lo mencioné, pero yo lo tengo a 15 son litros por minuto. A 15 litros por minuto es lo que yo utilizo para mis soldaduras. Y pues digamos que esas son las ventajas y desventajas de utilizar estos dos procesos. Ya sabrás tú cuál es el que te conviene más. De inicio, muchas máquinas vas a utilizarlo así, por economía. Ya que tengas un poco de capital, vas a comprar un tanque CO2, rentarlo como quieras, y vas a utilizarlo ya con alambre sólido, y van a ver la gran diferencia entre cada uno de estos dos acabados. Pues nada, amigos, si les gustó el video, pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden, amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto.